Gracias, Santiago. Bueno, antes que nada, saludarles a todos, agradecer a Flaxo Ecuador igual por la oportunidad de poder venir, de volver en todo caso, de hablar de Bolivia, que siempre es un tema que llama a la interpelación y que amerita siempre muchas lecturas. Agradecerte a ti también, Santiago, que nos conocimos cuando yo estaba haciendo la maestría, después coincidimos en Bolivia y además resaltar que tú siempre has tenido un interés permanente por estudiarla y que también te has dedicado a producir trabajos y acercarte a la investigación, sobre todo comparada, ¿no? En relación a Bolivia y Ecuador. Quizás cabe un poco hablarles de mi trayectoria en la investigación, sobre todo porque me va a permitir situar un poco lo que voy a hablarles hoy. Bueno, yo soy socióloga de formación e hice la maestría en ciencias políticas en la Flaxo, Ecuador. Y en mi trabajo de tesis me aboqué a estudiar a las Bartolinas, que son una organización de mujeres indígenas campesinas, y su proceso de transformación identitaria en relación a la construcción del poder político del MAS. Entiendo que quizás son esas las lecturas que ahora tienen y que vamos a poder dialogar seguramente en función a eso también. Sin embargo, voy a tratar un poco de abocarme a las protestas actuales, aunque siempre desde una mirada histórica que va a dialogar con toda esta otra literatura de atrás. Y también que, como les contaba un poco, me permite incursionar un poco en nuevas entradas a propósito de la tesis que hago ahora sobre el giro conservador, las derechas y todo eso. Pero bueno, en todo caso tenemos varios elementos que nos van a ayudar a discutir. Lo que voy a hacer ahora es presentarles el tema de los ciclos de protesta en Bolivia, que bebe mucho de la sociología política y también de la sociología histórica. Ustedes saben que Bolivia ha sido recientemente foco de atención a propósito de la salida de Evo Morales del gobierno y la querella interpretativa sobre si fue golpe o si fue en cambio una inclusive revolución, ¿no? La llaman así. En Bolivia se vive eso mucho, inclusive ahora, ¿no? Pese a la victoria, digamos, tan contundente del MAS en las últimas elecciones. Quizás, aunque bueno, luego podemos entrar en este debate si quieren después, pero lo que me va a interesar es mostrar que estas discusiones, a veces que son ciertamente relevantes, etcétera, pero tienden a ser un poco cupulares, ¿no? En el sentido en que si nos restringimos al argumento del fraude, pensamos solamente en términos, si quieren, de élites políticas, ¿no? Y ese juego del sistema político y las élites políticas. En cambio, si pensamos en el golpe solo en términos de un giro oligárquico, que aquí se utiliza mucho, también estamos pensando en términos de élites. Entonces, yo creo que quisiera poner esta otra beta a discusión y para debate, que trata de interpretar el curso del proceso político a partir de las protestas. Voy a hacer algunas consideraciones analíticas primero. Después me voy a abocar en el primer ciclo de protesta del gobierno del MAS, pero que comprende el 2009 hasta el 2016. Y luego sigo con el último ciclo de protesta que inicia en el 2016 y cierra, por ponerlo así, el 2019, aunque bueno, tiene todavía sus extensiones hasta el 2020 antes de las elecciones. Bueno, para tratar un poco el tema de las protestas, me interesaba un poco beber mucho de la perspectiva de Tilly, ¿no? Sobre todo porque Tilly nos ayuda a conectar los procesos políticos en términos de cambios estructurales y cambios en la acción colectiva. Ustedes saben su gran interés a propósito de la relación entre acción colectiva, Estado y capitalismo, democratización que permean todos sus trabajos y que permiten de alguna forma situar la beta histórica en relación a la beta política, ¿no? En ese sentido, el marco analítico para esta propuesta tiene tres niveles. Un nivel macroestructural, en el sentido en que las condiciones estructurales, objetivas y subjetivas operan como condiciones de posibilidad de los conflictos.
¿no? Son estas las que demarcan las características, los sujetos, las formas, etcétera, sin necesariamente llegar a determinarlas ciertamente. Después voy a situarme en un nivel meso que da cuenta del curso del proceso político en términos más generales y de su relación con la acción colectiva. Para esto voy a hablar de los ciclos de protesta. Y en el nivel micro me voy a detener, aunque bueno, ya cerrando, específicamente en las últimas protestas bolivianas, a propósito de lo que se conoce como la revuelta de las pititas y también esta otra que fue el contramovimiento de la defensa de la huipala. ¿Cómo estoy pensando este andamiaje, digamos, con varios niveles analíticos? Lo estoy pensando a partir de tres categorías. La primera es la de matriz sociopolítica, ¿no? La de matriz sociopolítica la tomo de Garretón, que le interesa conectar el Estado, el sistema de representación, la base económica y cultural y la mediación del régimen político. La matriz se entiende como una entidad que es en sí misma generadora de otras cosas, por eso es matriz, pero al mismo tiempo es un principio articulador. Entonces, como principio articulador, conecta el sistema de representación, la base económica y el Estado en relación al régimen político, que van a ser las condiciones sobre las que va a emerger la acción colectiva en los últimos años. A la par hago una revisión del ciclo de protestas, sobre todo entendiendo que los ciclos de protestas son una serie de rasgos comunes entre movilizaciones, que a decir de muchos autores, tomo aquí la tesis de Tilly y Tarrow, y también de un autor argentino que es Schuster, que trabaja mucho de lo de las protestas, que se interesa sobre todo de pensar a estas como un nivel de conexión entre la protesta mínima y el movimiento social, la posibilidad del movimiento social, ¿no? Es decir, primero distingue que hay manifestaciones disruptivas, públicas, etcétera, pero que estas no necesariamente detienen el movimiento social. Sin embargo, cuando se articula un ciclo de protestas, estas tienen la posibilidad, en la medida en que permanezcan en el tiempo, construyan identidad y todo esto que ustedes saben de la movilización, podrían convertirse en movimientos sociales. Sin embargo, yo me voy a concentrar solamente en el ciclo de protestas porque, bueno, no, creo que no se puede hablar todavía de movimientos sociales en esos términos aquí, pero sí de una serie de conflictos que tienen rasgos comunes en tanto actores, objetos de la disputa, formas de protesta y también marcos interpretativos, y que a su vez son distinguibles uno de otro. Luego me concentro específicamente en la protesta a propósito de las categorías de la Escuela del Proceso Político, para ver un poco la estructura de oportunidades políticas, el marco de acción colectiva y los repertorios de protesta. Entonces, bueno, ahí vamos y les voy contando. Bueno, cuando hablo de matriz sociopolítica, me interesa mucho dar cuenta qué ha acontecido en Bolivia en términos de transformaciones como más profundas, sociales y estructurales, que permitan diferenciarlo del ciclo precedente al ascenso del MAS al gobierno. La primera cuestión es dar cuenta que evidentemente el ciclo del neoliberalismo y de la democracia pactada se caracterizó precisamente por la centralidad del mercado, por la predominancia de la democracia liberal representativa y por el tratamiento de los pueblos indígenas en tanto minorías étnicas, ¿no? En base a esos tres ejes se articuló la matriz neoliberal. El proceso de cambio va a procurar modificar, reengranar los parámetros de esta articulación, anteponiendo otras modalidades políticas, económicas y también culturales. Sin duda, no se trata de una superación, digamos, del neoliberalismo en los términos que plantea, sobre todo porque, bueno, tenemos que considerar que el neoliberalismo debe entenderse, digamos, como un régimen de existencia en sí mismo en términos de sensibilidades, de formas de subjetivación, también como un sistema económico que alude a una fase del capitalismo, pero en específico también a un programa de gobierno. Entonces, el proceso de cambio lo que va a interpelar es esta dimensión del neoliberalismo como programa de gobierno, que puede traducirse en las políticas implementadas en el consenso de Washington, ¿no? Ustedes saben que Bolivia fue uno de los países en que el neoliberalismo tuvo gran implementación, no tanto como Chile, pero sí fue importante.
Entonces, voy a hablarles un poco cómo ha cambiado el panorama y cómo esto va a influenciar en la acción colectiva. Pongo este libro ahí que me parece bien bonito, que es de Hugo José Suárez, que bueno, en realidad no se relaciona directamente con los ciclos de protesta, pero que permite situar esta paradoja de cuánto cambia y cuánto no cambia, ¿no? De las contradicciones, de los matices, las paradojas que existen a propósito de los cambios que se han dado en la última década. Bueno, el ciclo político del progresismo, como ustedes saben, ha sido leído de varias formas, ¿no? Algunos adoptan la categoría de neodesarrollismo, otros hablan del socialismo del siglo XXI, de la marea rosa, o sea, hay una serie de interpretaciones que sin embargo podrían coincidir en varias de las características. Quizás sus diferencias provienen más de la forma en que se proyectan a futuro en términos políticos, ¿no? Entonces, digamos, si hablamos de neodesarrollismo, sin duda priorizamos la beta de la continuidad y en un nivel mucho más estructural. Sin embargo, yo voy a tratar de dialogar con la categoría de postneoliberalismo porque me parece que tiene la capacidad de comprender los cambios en la continuidad, ¿no? Siguiendo algunos autores, así como el neoliberalismo fue una fase del capitalismo, el postneoliberalismo también, como un proyecto en proceso de cristalización, podría entenderse de este modo. Es post porque no significa la superación, ¿no? Sino que hay elementos de continuidad en tanto de programa de gobierno y también hay otros que se van a incorporar y se van a modificar, ¿no? En todo caso, el postneoliberalismo va a permitir dar cuenta de esa continuidad estructural a propósito de la no transformación del régimen de acumulación, pero también va a dar cuenta de otro tipo de reformas políticas, económicas, culturales que transforman también las relaciones sociales. Esta categoría está muy inspirada en Polanyi, que decía que las sociedades se movían por un doble movimiento, ¿no? En la que había una tendencia a la mercantilización y un contramovimiento de respuesta que tendía a la socialización y a la planificación, ¿no? Es una interpretación de los movimientos históricos a propósito de la relación entre economía y sociedad, y que va a ser muy retomada para leer al neoliberalismo, ¿no? Que en este sentido de mercantilización. Y también nos permite en correspondencia leer al postneoliberalismo como una disputa a propósito de la privilegización del mercado. Bueno, el postneoliberalismo puede entenderse en dos sentidos. Primero, en un sentido económico, en tanto traduce un modelo de desarrollo que apunta a la redistribución económica, pero desde fuentes que se nutren de la economía extractiva. Y al mismo tiempo apunta a un tipo de configuración política que habla de la transformación de los modos de darse la política y la democracia, ¿no? Algunos autores como más restringidos al ámbito político se refieren, por ejemplo, al postliberalismo, ¿no? Para hablar de esta transformación. ¿En qué consistió el postneoliberalismo boliviano? Bueno, y que puede equipararse a varios otros países de América Latina a propósito de esto, del progresismo y del giro a la izquierda. Bueno, consistió primero en la reconstitución de la capacidad estatal, ¿no? En la intervención del Estado en la economía, que como ustedes saben, durante la década del 80 y 90 en Bolivia se implantó un programa neoliberal en dos fases, una con una vertiente profundamente económica que desestructuró las bases sociales, acabó con el movimiento obrero, privatizó las empresas públicas, etcétera, y también en el sentido en que configuró un régimen político restringido que se centraba en la democracia liberal representativa y en los partidos como el eje principal de mediación en términos sociopolíticos. Otro elemento central del posneoliberalismo van a ser las políticas de redistribución económica. Los gobiernos del MAS en Bolivia se han caracterizado por las transferencias públicas que han sido una base de la ampliación del consumo, ¿no? Esta de igualación por consumo, que evidentemente ha producido efectos bien interesantes, en tanto todo este debate a propósito de la ampliación de las clases medias,
y también los que discuten cómo aquello ha interferido o modificado sus valores, sus preferencias, sus acciones. Las políticas de redistribución económica tienen precisamente el rasgo de provenir del alza de los precios de los commodities, que en el caso de Bolivia provienen de los hidrocarburos, también de la minería, y que ha sido la fuente principal de las políticas desarrolladas por el gobierno del MAS, que han tenido resultados positivos en términos de reducción de la pobreza, etcétera, pero también han tenido un efecto más lamentable en relación al extractivismo, las luchas de los pueblos indígenas, etcétera. Y vamos a ver cómo esas paradojas luego germinan como conflictos. En todo caso, como les decía, está este tema del extractivismo para dar cuenta del Estado compensador que despliega políticas redistributivas, pero que no puede quebrar el modelo de explotación y de la naturaleza. Antes de quedarnos en una mirada, digamos, que se restringe a las voluntades políticas, lo que cabe más bien es dar cuenta cómo las constricciones económicas, estructurales de Bolivia le van a situar en una imposibilidad, ¿no? En una situación de dependencia que ratifica su rol primario exportador y que a la luz del neoliberalismo del periodo pasado tienden en cambio a constreñir las posibilidades políticas, ¿no? En correspondencia, antes de superar el capitalismo, lo que se ha tratado sobre todo es de reconstituir el papel y la centralidad del Estado. En términos estrictamente políticos, evidentemente en Bolivia la democracia liberal representativa, el retorno a la democracia, provino entrelazado con el advenimiento del mercado, ¿no? Polanyi, en el mismo sentido del doble movimiento que les hablaba previamente, nos habla de que los procesos de mercantilización son al mismo tiempo procesos de democratización. Es decir, que hay una relación conflictiva entre democracia y mercado, ¿no? Algunas veces se suele analizar solo el régimen democrático sin considerar esta dimensión económica, pero lo cierto es que se relacionan, ¿no? Y que mucho de la vinculación tiene que ver con la limitación que puede producir la economía en la ampliación de la democracia. Y al mismo tiempo, dice Polanyi, la irrupción de las clases populares a la democracia fortalece esta dimensión proteccionista del Estado, ¿no? Es este doble movimiento que les hablaba. Lo que va a pasar en la década de los 90 va a ser que en Bolivia se va a tratar de implementar un proceso de desestructuración de las relaciones de Estado y sociedad que habían sido de tipo corporativas, ¿no? En ese sentido, se va a transformar el sistema de intermediación política, que tenía como su base al Estado, ¿no? Puro y duro, y al movimiento obrero sobre todo, en casi todo el siglo XX, y se va a desplazar por un sistema liberal democrático que va, como les había dicho, posicionar a los partidos políticos como el centro de la representación. Evidentemente, el posneoliberalismo, como les decía, traduce un nuevo tipo de política democrática que redefine las relaciones de Estado y sociedad. Se va a tratar aquí de la ampliación del canon democrático en varios sentidos. Primero, hay una modificación de las instituciones mismas, en que, y cabe resaltarlo mucho, no se anulan las instituciones liberales, sino que se amplían, se superponen con otro tipo de instituciones comunitarias, indígenas y corporativas. Entonces, si entendemos a las instituciones como la rutinización de patrones, normas de comportamiento, etcétera, y no las restringimos a su vertiente liberal, vamos a entender que hay una institucionalidad a veces mucho más fáctica que normativa, que opera como canal de posibilidad de los sectores populares en el Estado. De ese modo, esto implica también que los partidos políticos van a perder importancia y en correspondencia van a ser las organizaciones sociales las que van a constituirse en espacios de representación y de ejercicio de poder político, con muchas tensiones, como ustedes han podido ver en la bibliografía, pero que van a ser una novedad en relación al ciclo pasado. Y la última dimensión de la ampliación democrática se va a traducir inclusive antes del periodo del MAS, o más bien sobre todo antes del periodo del MAS, a propósito de un cierto descentramiento de la política de las instituciones y su desplazamiento a la sociedad civil.
Si bien en el último tiempo hay un proceso nuevamente de concentración del poder en el Estado, hay siempre una tensión permanente, ¿no?, entre la sociedad y el Estado, y en concreto entre la representación partidaria del MAS y las organizaciones sociales. Por último, otra de las transformaciones sustanciales para comprender la Bolivia de hoy es pensar en la descolonización. Como ustedes saben, en Bolivia los distintos procesos políticos han estructurado su poder, sus relaciones de poder, su estructura jerárquica, política, etcétera, sobre la base de relaciones coloniales que sitúan a los hombres blancos mestizos en el nivel más alto de la cadena y a las mujeres indígenas campesinas en el último eslabón de la cadena. Esta estructura colonial ha mediado y ha sido parte de los distintos ciclos políticos, ¿no? Es algo que no se ha modificado. Entonces, la propuesta del Estado plurinacional interpelaba precisamente esto, ¿no?, que la constitución del Estado-nación había tenido un carácter blanco-mestizo que había tendido a colonizar la vida social y a, de alguna forma, supeditar las formas de ejercicio de poder, los derechos colectivos, etcétera, de los pueblos indígenas. En ese sentido, como ustedes saben, el Pacto de Unidad va a articularse para generar su propio proyecto de país a propósito del Estado plurinacional, aunque ciertamente el proyecto de Estado plurinacional puede rastrearse mucho más atrás a propósito de los movimientos indianistas y cataristas, aunque germina en el año 2007 y 2009 con muchas tensiones, muchas limitaciones, etcétera, que al final van a dar forma a lo que tenemos hoy como Estado plurinacional. En todo caso, aquí lo relevante es mostrar que este proceso de instalación del Estado plurinacional ha sido complejo y ha asumido formas selectivas, concretas y limitadas en relación a la autodeterminación de los pueblos indígenas, ¿no? Siempre ha habido una tensión entre la concentración del poder estatal y la desconcentración del poder social, ¿no? Y también entre la democracia liberal representativa y la democracia comunitaria. Esto se va a ver, por ejemplo, en las autonomías indígenas, en la que los pueblos indígenas van a procurar márgenes de decisión mayor y el Estado va a permanentemente como obstaculizar varias de estas cosas, ¿no? En todo caso, se trata de una autonomía que habilita ciertamente muchas cosas en relación al ciclo pasado, que les contaba que se pensaba a los pueblos indígenas en términos de minorías, pero que también signa otras limitaciones que van a convertirse en un escenario proclive de otros conflictos políticos. En todo caso, lo que me interesa mostrar sobre todo y situar para pensar los ciclos de protesta es que ha habido resultados paradójicos, ¿no? Por una parte, las contradicciones del posneoliberalismo que sustentan la recuperación del Estado en la ampliación del excedente y que se redistribuyen a través de políticas de igualación por consumo, ¿no? Que tienen sus propias complicaciones. Algunas de ellas van a ser, por ejemplo, que se va a producir la ampliación de las clases medias, pero que paradójicamente las clases medias van a ser las que después se movilizan en contra del MAS, ¿no? Y la cuestión es cómo podemos entender esto. En la portada que les mostraba antes del libro de Hugo José, por ejemplo, se da cuenta cómo esto de la igualación por consumo se puede ejemplificar en cómo los supermercados aumentaron en un 300% sus ventas en este ciclo, ¿no? Y eso fue ciertamente una base de la ampliación de las clases medias y de la reducción de la pobreza. Pero paradójicamente creó conflictos socioterritoriales e indígenas, modificó las aspiraciones de la clase media ascendente, que antes tenía una raigambre más popular, y al mismo tiempo desencadenó una suerte de malestar en las clases medias tradicionales a propósito de la erosión de las jerarquías simbólicas y materiales que mermaron su poder tradicional, ¿no? Entonces hay toda una reconfiguración a propósito de estas medidas económicas. En el bloque indígena nacional popular van a producir pugnas de tipo corporativo
en la que las disputas se van a dar a propósito de la gestión del excedente, pero también van a emerger pugnas comunitarias a propósito del control de la tierra, el territorio y los recursos naturales, que son parte de las paradojas de lo que resultó con este modelo político y socioeconómico. Para entrar a los ciclos de protesta, me interesa comentarles que voy a desarrollar dos ciclos de protesta. El primero está considerado a partir del año 2009 hasta el año 2006. Este periodo se trata sobre todo porque se salda una coyuntura política crítica en la que el MAS se había enfrentado en una disputa hegemónica con las oligarquías tradicionales, y que fue un periodo muy intenso, etcétera, y que se resolvió a propósito de la incorporación de las autonomías departamentales en el proyecto político del MAS, ¿no? Entonces, con la aprobación de la constituyente, se cierra este periodo que algunos lo caracterizaron como empate catastrófico y se inicia otro periodo que instala un ciclo de hegemonía del MAS, ¿no? Y que se va a refrendar por una serie de elecciones que van a mermar el poder de las élites tradicionales en varios departamentos, ciudades, y además va a ser un periodo en el que el Estado plurinacional y la nueva constitución política del Estado inicia un proceso de implementación. Lo que va a producir este ciclo de protestas va a ser algunas características que las voy a resaltar y que las vamos a ver en las otras diapositivas. Primero es que se va a producir una concentración del poder y una tensión entre lo estatal y lo social, como les contaba. Entonces, la base nacional popular, que había emergido en la década del 2000, en la guerra del agua, en la guerra del gas, etcétera, ahora y articulada a partir del MAS, incorporada al Estado, va a atravesar sus propias tensiones, ¿no? En los trabajos que ven, porque trata específicamente del MAS, me refiero al corporativismo estatal y al corporativismo societal. Pero si hablamos del bloque nacional popular en cuanto que excede el MAS, se va a tratar de una tensión entre lo nacional popular y lo nacional estatal, en que los influjos que venían desde abajo ahora van a tener que enfrentarse con influjos que vienen desde arriba. La segunda cuestión fundamental es dar cuenta que a propósito de las organizaciones de movimientos sociales, estamos en un periodo en el que ya se pueden ver algunos resultados, tensiones del proceso de institucionalización de los movimientos sociales, es decir, de su incorporación a la arena institucional y de la adopción de medios políticos e institucionales dentro de sus repertorios de acción colectiva. Esto va a generar, primero, algunas divisiones en las que algunas organizaciones se van a separar y no van a participar y van a tener muchas rupturas a propósito de la representación, del control de la tierra, etcétera, como la CIDOB y el CONAMAC, y otras organizaciones indígenas de base campesina también, que van a ser el núcleo duro del partido de gobierno, ¿no? del MAS. Quizás la novedad aquí en relación a la teoría es que esto no va a implicar que se acaben las formas de acción colectiva, sino que al contrario, estas organizaciones van a tener un comportamiento dual. Primero en sus formas organizativas, en la medida en que sus miembros operan en los dos ámbitos, tanto en el sistema político como en la sociedad civil, y al mismo tiempo en la articulación de dos formas de ejercicio político que tienen que ver con las prácticas institucionales, que se acompañan y muchas veces se refrendan con las protestas. Este ciclo de protestas que atañe al periodo de consolidación hegemónica del MAS va a tener interpelaciones fuertes. Va a estar el conflicto del gasolinazo, que ya les voy a comentar, y el conflicto del TICNIS, que van a hacer cuestionamientos importantes al modelo económico del MAS, al modelo político, pero que se van a dar sobre políticas puntuales que no van a lograr articular un movimiento mayor y que van a quedar recluidas en cambio, ¿no? Sin embargo, van a ser una fuente permanente de interpelación inclusive al carácter progresista del MAS, ¿no? Este periodo, a su vez, va a traducir, a propósito de estos conflictos que van a emerger,
la erosión de las mediaciones estatales y partidarias en relación al bloque nacional popular. Esto lo digo porque algunas veces cuando se piensa todo este periodo de la caída de Evo Morales en el 2009, inclusive las interpretaciones del golpe, no dan cuenta que el movimiento del socialismo había perdido la calle, ¿no? Lo cual es una paradoja porque se construyó desde la protesta, desde la calle, etcétera. Entonces, esta dimensión nos permite dar cuenta de por qué el movimiento al socialismo no pudo responder. Y esto es en efecto porque se había generado una erosión de las mediaciones y una suerte de división entre la misma coalición que las sostenía. Esto se va a traducir en articulaciones diferenciales, como les decía, ¿no? Hay un bloque campesino, hay un bloque indígena disidente, pero también hay otras organizaciones urbano-populares como la COP, las FEJUVES, los maestros, los cooperativistas, etcétera, que van a establecer relaciones flexibles y pragmáticas según la agenda con el gobierno. Entonces, algunas veces se van a acercar y otras veces se van a separar. Aquello, como han podido ver, a mí me permitió caracterizar al MAS como un campo organizacional en la que se disputan bienes públicos. Ahora, ¿cómo fue el ciclo de protestas durante el segundo gobierno del MAS? Esta es quizás la gran paradoja. Si ustedes pueden ver ahí el primer gráfico que traduce la cantidad de conflictos en Bolivia en esos años, se van a dar cuenta que al contrario de lo que dice la teoría, los conflictos se van a incrementar. Usualmente, la teoría suele decir que cuando los movimientos sociales se institucionalizan, ya consiguen una representación en el sistema y por lo tanto las protestas tienden a reducirse. Sin embargo, lo que va a pasar es que los conflictos en el año 2010 y 2011 se van a incrementar. Aquello, hay que aclararlo siempre, no habla necesariamente de su radicalidad, ¿no? Porque una cosa es la cantidad de conflictos y otra cosa es la radicalización de los conflictos, ¿no? En el año 2009, por ejemplo, hubo estos conflictos que les comentaba a propósito de la aprobación de la Constitución, que van a ser mucho más radicales. Pero en el año 2010 y 2011 vamos a tener un pico de conflictos que se van a dar muchas veces simultáneamente, aunque no van a alcanzar un rasgo de interpelación mayor. Gran parte de los conflictos van a tener sobre todo que ver con la redistribución y la gestión del excedente, ¿no? Están principalmente los conflictos corporativos, son demandas que van a apelar a ya sea infraestructuras, al incremento de salarios, demandas regionales, etcétera. Las más relevantes van a ser el gasolinazo, a propósito de una medida controversial del MAS, que ya les voy a contar, y la del TIBNIS, que tiene un parangón un poco con lo que pasó en Ecuador, ¿no? Este cuadro, bueno, no se aclara tanto, pero si ustedes ven, los que protestan van a ser principalmente organizaciones sociales. Está la Central Obrera, la Federación de Mineros, cooperativistas, los trabajadores los productores de coca, la Confederación de Trabajadores Campesinos, los indígenas de tierras bajas, es decir, hay un fuerte componente popular, ¿no? Lo que es muy interesante porque si uno piensa en un gobierno de izquierda, de bases populares, va a ver que los conflictos aún así van a permanecer, ¿no? Y van a ser las mismas bases sociales las que van a movilizarse y protestar. Estas imágenes muestran, es un texto muy bonito que está ahí abajo de Valiskova y Skrinkerova, que son unas rusas que trabajan sobre la institucionalización y la movilización y sus efectos en la acción colectiva. Les decía ya antes que en las articulaciones en torno al gobierno del MAS se habían producido en el Bloque Nacional Popular dos grandes grupos, ¿no? Este afín de base indígena campesina y este otro indígena de tierras altas y bajas. La Sidobe del CONAMAC, la CESUD-CB, los colonizadores y las Bartolinas. Lo que estos cuadros van a hacer es mostrar, primero, que las protestas no se reducen, pero que mucho tiene que ver
con cómo se relacionan con la incorporación de la representación de estas organizaciones en el MAS. En el primer cuadro de la CESUD se ve, esta es una organización campesina, que va a mostrar que las protestas tienden a bajar, pero la representación tiende a subir, ¿no? Entonces hay una relación ahí entre las protestas y la capacidad de mediación de la estructura partidaria de las demandas del MAS. Por otra parte, está la otra imagen, a propósito de las protestas indígenas, que va a mostrarnos cómo las protestas se van a incrementar y la representación parlamentaria se va a reducir, aunque luego va a ser permanentemente disputada. Entonces, esto nos demuestra que que las protestas también deben ser leídas en relación del tipo de vínculo que establecieron las organizaciones sociales con el gobierno del MAS. Ahora sí, ¿por qué protestan? Es la cuestión. Bueno, les voy a mostrar algunos conflictos, no me voy a detener mucho, pero que les van a dar cuenta un poco de la naturaleza de las protestas de este ciclo. Por ejemplo, hay un conflicto de Caranavi por una planta de procesamiento de cítricos que alcanzó dimensiones duras, fue un conflicto duro, pero que tenía, como ven, una dimensión redistributiva. Igual el conflicto de la COP por incremento salarial. Los conflictos de la CIDOB, igual que van a ser muy fuertes y que van a tener un rasgo muy interesante, porque la CIDOB es una de las organizaciones de pueblos indígenas de tierras bajas que va a tener las movilizaciones más importantes de cuestionamiento al carácter descolonizador del proyecto político del MAS. Pero al mismo tiempo es una organización que tiende permanentemente a apelar a medidas que apelan un poco al Estado de Derecho, a la legalidad, ¿no? Es esa combinación. Para esto, por ejemplo, les recomiendo una tesis que está en Flaxo de Nelva Fuertes, que trata un poco de cómo la CIDOB articula estas dimensiones entre la protesta y la apelación a medidas político-institucionales en su afán conciliador. Luego están los conflictos en Potosí. ¿Por qué un poco me voy a detener en los conflictos en Potosí? Porque van a ser un territorio muy importante para la posterior configuración de la revuelta de las Pititas. Estos conflictos traducen un clivaje regional, que en Bolivia es muy fuerte, en la que se acusa mucho a los departamentos, al Departamento de La Paz como centralistas, que hay otras regiones que apelan muchas veces en articulaciones complejas y diferentes a demandas regionales. Digamos, algunas desde una beta popular, como es el caso de Potosí, y algunas desde una beta mucho más oligárquica en la que las demandas regionales se articulan con las demandas empresariales, ¿no? Que es muy interesante. Pero en este caso en concreto se trata de un conflicto de base popular en la que Potosí es un departamento de los más con menor nivel de ingresos en Bolivia, y que va a demandar permanentemente medidas de redistribución, infraestructura, etcétera, ¿no? Y les pongo la construcción del aeropuerto, la puesta en marcha de la planta de Carachipampa, etcétera. Es una serie de medidas para reactivar el movimiento económico en el departamento. Y estos dos últimos conflictos, que son el gasolinazo y el TIGNIS, van a ser los más relevantes de este periodo, de este ciclo de protestas que les refiero. Primero, porque el gasolinazo va a traducir, por un lado, una política del gobierno que se va a concentrar en privilegiar el nivel macroeconómico en términos económicos, y en términos políticos va a privilegiar una forma de gestión del poder de tipo vertical, y va a ser el primer conflicto que va a poner en jaque al gobierno del MAS, por decirlo así. Se va a tratar del intento de quitar el subsidio a los carburantes y que va a reactivar una serie de protestas que van a incluso traspasar la intervención de las dirigencias. Muchas de ellas
incorporadas al gobierno del MAS, hasta el punto que van a hacer retroceder y que ustedes saben que sale este lema de Evo Morales de mandar obedeciendo, ¿no? Que es esto de recuperar la dimensión, si quieren, ascendente de la construcción de decisiones políticas, que entra también en tensión al interior del MAS. El siguiente conflicto es el del TIMNIS, en el que salen a flote la cuestión del extractivismo y los derechos de los pueblos indígenas. Esto es relevante porque en Bolivia, evidentemente, el gobierno del MAS se caracteriza por apelar al Estado plurinacional y a reivindicar la agenda de los derechos de los pueblos indígenas. Y aquí se va a presentar una paradoja en la medida en que la construcción de una carretera de Villacunaria a San Ignacio de Mojos va a tratar de atravesar territorio indígena y en correspondencia va a afectar los derechos colectivos y sobre todo el control de la tierra, el territorio y de los recursos naturales. En este conflicto en específico se van a visibilizar las tensiones al propósito de los dos bloques de poder, ¿no? Que acompañan al MAS, porque los campesinos que tienen sus propios intereses en este territorio van a respaldar los intentos de construcción de la carretera del MAS y por el otro lado el sector indígena de las tierras bajas va a oponerse. Entonces aquello da cuenta de las paradojas del modelo político-económico y al mismo tiempo también nos da cuenta de la configuración de las alianzas políticas y sociales. Bueno, ahora en términos de repertorios de protesta, de cómo se protesta y de qué cosas estaban, qué discursos significantes y marcos de interpretación estaban en juego, se puede decir que en este periodo las marchas se reactualizan, ¿no? Sobre todo en relación a los pueblos indígenas de tierras bajas. Las marchas siempre son interpretadas como visualización y para que el Estado-Nación les vea, ¿no? En ese sentido digo visualización, la marcha como irrupción en el espacio público y como un repertorio que se extiende en el tiempo y que va escalando, y en el que va en el mismo transcurso de la marcha va articulando otros sectores sociales. Los pueblos indígenas de tierras bajas se caracterizan por articular mucho estos repertorios de protesta con otras medidas como los votos resolutivos, que son bien simbólicos en su caso, ¿no? Esta idea de mostrar cohesión, unidad y hablar como comunidad, ¿no? El siguiente conflicto en el gasolinazo van a reactivar un poco la memoria popular del saqueo, que le dicen, ¿no? Esta idea de primero vincularlo al neoliberalismo, a propósito de quitar los subsidios a los carburantes, van a reactivarlo y van a recordar a otros gasolinazos, uno del 98, otro del año 2000, etcétera, que van a interpelar al gobierno del MAS en el sentido de que se privilegia al mercado en lugar de a la sociedad o del pueblo, ¿no? En ese sentido se van a plantear las interpelaciones al MAS. Se van a vivir en torno a protestas y manifestaciones colectivas que van a ser ciertamente muy, muy disruptivas y como ya les había contado, van a terminar con abolir la medida. Ciertamente, aquí hay un patrón también de tratamiento del conflicto y de las demandas, ¿no? El gobierno va a empezar a desatender los conflictos, a retardarlos, a esperar que se desgasten y muchas veces en articulación con sus bases sociales va a tender a impulsar contramovimientos y en algunos casos inclusive van a terminar en episodios violentos, ¿no? Los marcos de acción colectiva van a dar cuenta de tensiones en los modos de enmarcar la lucha contra el orden establecido. Yo creo que en el movimiento indígena popular en Bolivia es posible identificar dos grandes gramáticas políticas. Una gramática movimentista que apela a la ocupación del Estado, ¿no? Que tiene una memoria mucho más nacional popular, y una gramática autonomista que está más vinculada, por ejemplo, a los pueblos indígenas de tierras bajas, ¿no? Que interpelan más radicalmente al Estado.
Ahí los discursos van a ser dos, de defensa del proceso de cambio, y también van a ver que va a ser parte de los movimientos campesinos y cocaleros, y también los disidentes, que van a hablar mucho en términos de cuestionar el modo de gestión del poder, la discrecionalidad y la traición, ¿no? Estas dos formas de enmarcar el relacionamiento con el MAS. El siguiente ciclo de protestas es el del 2016 al 2020, que es este último que me voy a tratar de concentrar. Este conflicto se va a caracterizar por un cambio en la protesta, y eso es lo que voy a tratar de resaltar, porque se trata de una modificación de los actores, de los objetos, de los discursos y de los repertorios de acción. Es un ciclo que se caracteriza porque se empieza a ver un resquebrajamiento más directo de la hegemonía del MAS. Esta puede rastrearse en la pérdida del referéndum por la reelección de Evo Morales, que ya han debido escuchar, del año 2016, que más allá desde su nivel electoral, va a consistir en un proceso inicial de reconfiguración de la correlación de fuerzas. El referéndum del 2016 se va a constituir en el punto principal, tanto en términos de fuerzas organizativas como discursos de rearticulación de un sector opositor. El rasgo fundamental de este ciclo de protestas es que se trata de las clases medias. Son las clases medias que se vuelven protagonistas de los ciclos de protesta. Como ustedes se pueden dar cuenta, hay una modificación sustancial, porque en el ciclo de protestas anterior dábamos cuenta de movimientos indígenas populares que demandaban demandas por redistribución, por reconocimiento, etc. En este caso van a ser sobre todo las clases medias, que a propósito de distintos conflictos desarticulados, fragmentarios, etcétera, van a empezar a crear una red de relaciones y unos discursos que después van a derivar en la revuelta de las pititas. Les decía antes que esta quizás es la gran paradoja, ¿no? Porque precisamente este recambio de la matriz neoliberal a la matriz post-neoliberal va a generar contradictoriamente la ampliación de las clases medias, pero al mismo tiempo las clases medias se van a constituir en el puntal de oposición contra el gobierno del MAS, que no es algo banal, no es una paradoja importante. En todo caso, aquí lo más relevante es dar cuenta cómo algunas aspiraciones de las clases medias ascendentes se van a mover, y también mostrar cómo las clases medias tradicionales también van a reaccionar en términos de la erosión de las jerarquías simbólicas y materiales que se han producido durante el ciclo del proceso de cambio. Lo fundamental de este ciclo de protestas antes de la revuelta de las pititas es dar cuenta que son conflictos fragmentarios, carentes de un relato común, ¿no? Que hasta el momento no logran articular un relato común. Los conflictos más relevantes van a ser los conflictos con los médicos, que van a ser muy importantes y van a terminar igual con un retroceso en las medidas iniciales que tenía el MAS, que van a ser contra la modificación de algunos artículos del Código Penal que sancionaban a los médicos por mala praxis, etcétera, y van a producir una reacción muy importante entre los médicos y una articulación con estudiantes universitarios de medicina, con los administrativos, etcétera. Paralelamente van a emerger, quizás de modo intermitente, protestas ciudadanas, que aquí se las caracteriza como plataformas ciudadanas, que son articulaciones que van a un poco reemplazar y sustituir esta crisis de representación de los partidos de oposición, y van a germinar en la propia sociedad civil interpelando los intentos de reelección de Evo Morales, ¿no? Otros conflictos que son importantes, aunque son muy pequeños y van a permanecer un poco siguiendo el ciclo de protestas anterior, son conflictos con los cocaleros, con los pueblos indígenas y con sectores urbanos populares.
Está claro que los ciclos de protesta no se trata de visiones etapistas, sino de ciclos que se superponen, que se conectan y que permanentemente también producen sus propias articulaciones y contradicciones. En este periodo van a permanecer algunos de esos conflictos, aunque van a tener un margen de irradiación menor. Está el conflicto de los yungas, que es un conflicto a propósito de la Ley General de la Hoja de Coca, en la que nuevamente se va a producir esto de las coaliciones. Está un sector cocalero de los yungas que es disidente y un sector cocalero del Chapare que es cercano al gobierno del MAS, ¿no? Y que los sectores de los yungas denunciaban permanentemente que se privilegiaba a estos otros. En Tariquia siguen los conflictos extractivos, en Potosí empieza el problema del litio, que igual debe sonarles familiar, que se trata igual de cuestionar la ampliación de las regalías mineras con las empresas transnacionales y de procurar ampliar el excedente. Entonces, como ustedes van a ver, hay un escenario ya de configuración de lo que van a ser las protestas posteriores, como fueron la revuelta de las pititas. Primero porque tenemos una clase media en toda su heterogeneidad, porque siempre hay que decirlo, la clase media es realmente heterogénea, sobre todo si podemos distinguir esta clase media tradicional y esta clase media ascendente, pero van a ser ciertamente las protagonistas de este ciclo de protestas. La siguiente es que también va a haber otros sectores indígenas, campesinos y urbanos populares disidentes del gobierno del MAS que van a construir sus propios mecanismos de protesta, de manifestación, y que van a empezar a tender algunos puentes con esta clase media que se moviliza y que ahí va a producirse el proceso de articulación y enmarcamiento de la revuelta de las pititas. Les decía esto de las clases medias para que ustedes vean en este cuadro quiénes se movilizan. En términos de organizaciones están los colegios de profesionales, médicos, sobre todo los gremios de salud, los estudiantes universitarios. En relación al 21F, que es la defensa de la lucha contra la reelección de Evo Morales, están las plataformas ciudadanas, los comités cívicos. Después emergen estas organizaciones populares en los comités cívicos de Potosí, en asociación con otras organizaciones departamentales. Hay conflictos cocaleros e indígenas y también aquí vale la pena resaltar que emerge una nueva dimensión de la protesta, que es esto del ciberactivismo, que es importante decirlo porque tiene que ver con un nuevo repertorio de protesta asociado a las clases medias, sobre todo en términos de un recambio generacional de jóvenes, en la que se puede dar cuenta de una agenda mucho más vinculada a la política de las identidades y de las causas sociales, ¿no? Esto del ambientalismo, el feminismo planteado desde su vertiente acotada, el animalismo, etcétera, ¿no? Que van a ser un nuevo escenario de configuración de la protesta. En el Luciana, otro, tal vez tienes unos 8 minutos para que termines. ya termino, ya termino. Y bueno, ya paso, aquí paso. Los repertorios de protesta van a ser marchas, bloqueos y está aquí lo relevante es decirles las redes sociales como un nuevo soporte organizativo de la acción colectiva de las clases medias. Aquí van a empezar a emerger los primeros discursos de enmarcamiento, como son esto del gobierno autoritario, el autoritarismo de la izquierda, la vulneración al Estado de Derecho a propósito de la reelección, la reivindicación del saber experto, ¿no? Esto de la meritocracia, de los médicos como profesionales, ¿no? Esto de yo apoyo a mi médico era una suerte de reivindicación del saber experto, blanco mestizo. Y al mismo tiempo hay una, y quizás esto es lo relevante, desarticulación de la democracia del discurso del MAS. Ustedes saben que la democracia había sido la gran bandera del MAS a propósito de la democratización social, económica y cultural. En cambio, a partir del 21F va a empezar a iniciarse una suerte de desanclamiento de la democracia del MAS y estos sectores van a apropiarse de este discurso para generar una movilización más amplia. Tengo 2 diapositivas más. Entonces, en ese escenario de configuración profunda se va a producir la revuelta de las pititas.
En términos de oportunidades políticas, hay que resaltar que, como se ve, habían ya alineamientos inestables en la coalición de poder del MAS, ¿no? Entonces, el movimiento indígena, popular y campesino va a estar erosionado, ¿no? Hay disputas corporativas, pero también hay otras disputas que interpelan el propio modelo posneoliberal. Entonces, hay aquí ciertamente una fisura que permite la emergencia de otros sectores de protesta. Las élites al interior del MAS, élites en términos políticos, digo, estaban también divididas, ¿no? Esto se va a ver con más claridad después, en que el MAS tenía esta división entre los invitados, los orgánicos, el levismo, hay otro sector que no es levista, o sea, hay un montón de fisuras al interior del propio MAS. Al mismo tiempo, este movimiento de las clases medias va a tener aliados influyentes, como los sectores empresariales, que van a promover abiertamente la movilización a partir de los comités cívicos del Oriente, que siempre han sido una instancia de representación de intereses de las clases dominantes, y también la jerarquía policial y militar, que, como ustedes saben, va a derivar en el motín policial. Está esto de la democracia que les comentaba antes, en la que la revuelta de las pititas va a constituir al discurso democrático como una superficie de inscripción de demandas heterogéneas. Entonces está aquí, por ejemplo, las reacciones a la reelección de Evo Morales, esto del autoritarismo, del no respeto a las leyes, de no respeto a la división de poderes, etcétera. Pero aquí también se van a instalar otras demandas, como esta del ecologismo, por ejemplo, que va a ser apropiado en una vinculación bien contradictoria entre los movimientos de los pueblos indígenas y los sectores de clase media que les hablaba de las políticas de identidades, van a generar un vínculo, ¿no? Entonces hay una superficie de inscripción de demandas tan heterogéneas que van a permitir que la revuelta de las pititas tenga una base social principalmente de clase media, pero a la que logra sumar parcialmente algunos otros sectores sociales, como el Comité Cívico de Potosí y el sector cocalero de los Yungas, por ejemplo. En ese sentido, las denuncias de fraude electoral que van a surgir el día de la elección van a constituirse van a tener un efecto aglutinador del malestar ciudadano y van a instituir una frontera en el campo político a propósito del masismo y el antimasismo, que va a ser la línea de división fundamental. En todo caso, la revuelta de las pititas va a dar cuenta de este sumum de acumulación política de las clases medias y que en alianza con los sectores dominantes va a terminar en el golpe y en el cierre de 15 años de proceso de cambio, o la interrupción por lo menos. Aquí pueden ver cuáles fueron los sectores demandantes, ¿no? Están los cívicos, universitarios, colectivos ciudadanos, y también hay una configuración regional de la protesta. Los marcos de acción colectiva van a tener que ver evidentemente con el fraude, lo del Estado de Derecho, la defensa del Estado de Derecho. Se producen antes los incendios en la Chiquitanía, entonces acusa al gobierno de cocida. Hay una reivindicación meritocrática también a propósito de el manejo y la gestión pública, ¿no? Que en esta lógica racializada de que los que están en el poder no son educados y no pueden gobernar, ¿no? Aquello va a ser también parte. Y esto ha sido muchas veces discutido y ha habido incluso mucha susceptibilidad de varios analistas y demás, pero recientemente está saliendo mucha investigación empírica y un trabajo que seguro sale pronto, me parece que es Córdoba, que muestra grupos focales cómo van a mostrar que había un malestar en las clases medias en relación de la irrupción de los sectores populares e indígenas en el Estado, porque eso había mermado sus posibilidades de empleo y también porque había desestabilizado su posición en la sociedad, ¿no? Y lo que va a producir es una radicalización del conflicto que va a devenir en la intervención militar a partir de un discurso de terrorismo que va a legitimar las masacres de Sacaba y de Sencata. Aquí es relevante, me voy a detener en este punto de los repertorios de protesta, además de los bloqueos, cabildos, destrucción de instituciones estatales y acciones coercitivas para que los miembros del MAS renuncien, etcétera. Algo que va a desatar un contramovimiento
va a ser la sustitución de los repertorios rituales del Estado plurinacional. Así, por ejemplo, se va a quemar la huipala, como pueden ver, y los policías van a sacar las huipalas de sus uniformes, y en cambio se va a reivindicar la bandera del Estado republicano. Eso va a generar un movimiento de defensa en los sectores populares. Se pueden señalar 3 conflictos: Sacaba, Sencata y el bloqueo de las elecciones, por demanda de las elecciones que fue este año, para demandar que se realicen por la modificación permanente que había. Y aquí lo más importante es decir que la huipala se va a constituir en un significante identitario y reivindicativo, ¿no? Que va a articular nuevamente al bloque nacional popular, aunque sea precariamente, que atraviesa el MAS, pero que excede al MAS. Entonces, no es casual, por ejemplo, que los movimientos más radicales del Alto, como Felipe Quispe y toda su base más de los Andes, que de los valles, se articulen nuevamente a las protestas y se produzca una unificación que resultaba inesperada en el movimiento indígena y popular. Lo cierto es que gran parte de esta potencialidad va a depender de la capacidad organizativa, que tiene un alto grado de cohesión y ocupación territorial, ¿no? El territorio como potencia, ¿no? Como poder político. Y precisamente aquí recae un poco los cuestionamientos a las otras interpretaciones que pensaban que la concentración del poder significaba que el MAS era Evo Morales, y en realidad no daba cuenta que había una configuración interna de relaciones sociales de poder que ponían ciertamente a Evo como el gran mediador, pero que había también un sustrato político, organizativo, comunitario, corporativo, que va a sostenerse, revitalizarse y reivindicarse a propósito de la revuelta de las pititas, y va a generar esto que les llamo la defensa de la huipala. Aquí lo interesante es que se quiebra el horizonte de subalternidad, no es una demostración de que no se va a volver a aceptar esto de la afrenta a la identidad indígena, ¿no? Sin embargo, esto va a tener una respuesta radical en las masacres de Sacaba y de Sencata, que terminan con 36 muertos. Aquí van a ver que los sectores del contramovimiento van a ser campesinos y la CONALCAM, que articula organizaciones indígenas, campesinas y urbano-populares, ¿no? Como se dan cuenta, si la revuelta de las pititas tuvo un perfil de clase media, este movimiento va a tener un perfil indígena nacional popular. Y cierro con esta diapositiva para decirles que evidentemente Sacaba y Sencata se van a caracterizar por recuperar un poco la marcha como repertorio, en el sentido de una ocupación progresiva del espacio, que es bien simbólica porque proviene de la periferia al centro, ¿no? Está en el Alto, que empiezan a concentrarse en la Ceja, y en Cochabamba de Sacaba, que intentan ingresar al centro de la ciudad. Mientras que, por ejemplo, las protestas de la revuelta de las pititas tenían una concentración en los barrios de sectores altos, ¿no? En Cochabamba se producían en el norte y en La Paz, por ejemplo, en la zona sur. En cambio, estos movimientos emergen desde los márgenes y van a tender a querer ocupar el centro, que como muestra la propia fotografía, van a ser fuertemente reprimidos. También van a emerger otras medidas radicales, primero como enunciación y luego se van a hacer efectivas este año para presionar por la realización de elecciones. El contundente bloqueo se va a tratar principalmente de aislar a las ciudades, pero como una señal de soberanía territorial, que es muy simbólica en tanto afrenta a la autoridad del Estado, ¿no? Es una reafirmación de quién controla el territorio, de quién es, ¿no? Es una autoafirmación del poder indígena. Y así van a responder los sectores populares al golpe. Los marcos de acción colectiva, primero van a ser unos tímidos, porque ciertamente, y estos grupos focales que les comentaba antes van a mostrar esto, que también había una suerte de disidencia a propósito de los intentos reeleccionistas de Evo Morales, pero que eso no les permitía distanciarse del proyecto político y a muchos de ellos tampoco del MAS. Entonces, eso de alguna forma primero inhibe su participación, pero luego la activa, ¿no? Ahí está el sentido de afrenta al respeto al voto popular. Y luego el agravio de la huipala como un símbolo identitario y de reivindicación.
¿no? La huipala se va a convertir en el gran significante de la resistencia popular, contrario a la reivindicación de los símbolos patrios más propios del Estado republicano colonial, ¿no? Y esto también es interesante, el pedido de elecciones. Evidentemente esto nos demuestra que no necesariamente la acción colectiva funciona en afrenta al sistema político institucional, sino que muchas demandas se encausan, se acompañan, se solapan con formas de acción colectiva. Bueno, me quedo ahí, las conclusiones ya las discutimos. Gracias, Santiago. Bueno, gracias a todos, son un montón de preguntas, voy a tratar bueno, trato de anotar y espero acordarme de todas. Lo primero que quisiera responder, un poco para cerrar este tema, es en relación a las Bartolinas, ¿no? Que se ha tocado mucho. Bueno, les decía antes que mi interés por estudiar a las Bartolinas es que había una suerte de sentido común y que inclusive era apropiado por varios análisis políticos de que las Bartolinas eran una organización de mujeres que estaba cooptada. Esto sobre todo porque las Bartolinas se habían constituido en una de las organizaciones principales de respaldo al gobierno del MAS. Entonces, la explicación para esto, para varias interpretaciones, era que las Bartolinas estaban inmersas en una relación de poder, si quieren, totalizante, ¿no? Es decir, que inhabilitaba sus capacidades de resistencia y de agencia. La otra vertiente, un poco del lado del feminismo, venía a resubalternizar a las mujeres indígenas campesinas, remarcando el carácter patriarcal del MAS y ratificando su posición de dominadas en tanto mujeres, ¿no? Es decir, esta idea de por qué estas mujeres refrendan la lógica patriarcal, ¿no? En una suerte de principio normativo que asume que las mujeres indígenas campesinas deben rebelarse en los términos, en los modos y según las oportunidades y relaciones de poder de las mujeres blanco-mestizas, ¿no? Aquí siempre hay que notar que el feminismo, así en los términos que los pensamos, llegó a Bolivia de la mano de las mujeres blanco-mestizas y por lo tanto su acceso a espacios de representación se dio en términos muy reducidos y estrictamente vinculado a las mujeres de las élites. Recién en los años 90, Remedios Loza, a partir de Condepa, que quizás han escuchado, fue la primera mujer diputada en ingresar a la arena pública, la primera mujer en entrar a la arena pública. Entonces, como se puede ver, había ciertamente un feminismo, ¿no? que se planteó desde el Estado con una visión bien articulada de las ONGs, que paradójicamente también habilitó, como han podido ver en el libro, otras oportunidades para las Bartolinas, pero que al mismo tiempo instituía referentes del feminismo normativos que tendían a descalificar a las mujeres indígenas campesinas. Entonces, a partir de esas grandes interrogantes, hice la tesis y ciertamente, como dice Santiago, y creo que inclusive me sorprendió a mí esto de encontrar evidencia que las Bartolinas habían constituido una organización con un margen de autonomía, ¿no? Quizás lo primero es dar cuenta que no es el MAS el que crea las Bartolinas, sino las Bartolinas junto a otras organizaciones que crean el MAS. Pero lo relevante es decir que mientras se crea el MAS, las Bartolinas eran una organización reducida, conformada por unas cuantas mujeres que no tenían una estructura diferente a la de los varones. En cambio, es el proceso de consolidación del poder político del MAS es que va a habilitar una suerte de proceso de autonomización de la organización en la que se empiezan a establecer también demandas diferenciables. Muchas de ellas en términos de luchas por las reivindicaciones de las mujeres indígenas campesinas. En ese marco, las Bartolinas van a ir progresivamente politizando su identidad de género, que en inicio tenía una identidad predominantemente campesina e indígena, y que en el curso del proceso político va a fomentarse mucho más esta identidad de género, muchas veces en relación también con las políticas promovidas por las feministas de las élites, esto de la paridad, la alternancia, etcétera, no son políticas que emergen necesariamente de las Bartolinas, pero son políticas que engranan con muchas de sus reivindicaciones y que les van a servir como una herramienta más de lucha, como un repertorio de protesta que se va a articular para ganar espacios de representación y procurar el cumplimiento de sus demandas, ¿no? Algo que es muy relevante.
y quizás, bueno, ahí acotando un dato reciente, que yo ya no he seguido el tema de las Bartolinas, pero por ejemplo, ahora para dar cuenta de esta tesis que yo planteé en el libro, las Bartolinas están empezando a hablar del aborto, ¿no? Entonces, en la constituyente, las Bartolinas fueron una organización que se opuso a la despenalización del aborto. Pero en este proceso de politización de su identidad de género, de vinculación con otras organizaciones, colectivos y de diferenciación interna en relación a otras organizaciones que articulan en el MAS, las Bartolinas van a incorporar también estas demandas y como les digo, ahora son unas de las representantes más importantes en términos de reivindicaciones de las mujeres, quizás en una perspectiva diferente, y eso siempre hay que decirlo, ¿no? Las Bartolinas reivindican una perspectiva interseccional del género, en la que la comprensión de las mujeres, del ser mujer, no está dada de antemano, sino que se construye en la interrelación de estructuras de poder, de dominación, raciales, de clase y de género, ¿no? Entonces hay una forma de ser mujer que es situada y desde ahí plantean sus reivindicaciones. De ahí la crítica a este feminismo hegemónico que pretendía que las Bartolinas se revelaran en sus términos, digamos, ¿no? Y en realidad las Bartolinas construyen una agenda desde las propias relaciones de poder que están insertas y con las capacidades políticas que les permite su propia situación en el marco de esta triple opresión. De ahí la tesis de los tres ojos, ¿no? Esta lucha con la opresión racial, de clase y de género. Bueno, creo que ahí cierro con lo de las Bartolinas. Bueno, en relación al MAS, yo creo que hay que considerar tres ciclos de protesta importantes. Uno ya lo ha expuesto Clara, que en relación a cómo se fue configurando el MAS a propósito de las luchas campesinas y cocaleras, también indígenas, ¿no? Que de alguna forma devinieron en la adopción de la estrategia electoral, que no significó, como había dicho Santiago, dejar de lado la movilización, sino que se articuló esta estrategia dual donde los líderes eran al mismo tiempo representantes políticos, se apelaba a estrategias institucionales, pero también a manifestaciones, protestas, y se fue acompañando durante el curso del proceso político. En el primer momento, evidentemente, el MAS es la oposición, están los gobiernos neoliberales, etcétera, y se genera un gran movimiento social, ¿no? En el sentido en que se constituye ya un gran ciclo de protestas que articula identidad, ¿no? Que es la identidad del movimiento, que permite plantear, si quieren, en los términos de Touraine, una demanda por la historicidad, digamos, ¿no? Es decir, se cuestiona realmente la orientación de la sociedad. Este va a ser el ciclo que va a habilitar el ascenso del MAS al gobierno. Lo que yo les he expuesto ahora va a ser, y se va a extender hasta el 2009 en el que se aprueba la Constitución. Evidentemente el MAS asume el gobierno en el 2005, pero este primer ciclo que les hablo se extiende un poco más hasta aprobar, si quieren, un proyecto de Estado, en la medida en que se trata también de una suerte de consolidación de su poder, de su proyecto político, y que va a tener que disputar con las estrategias de bloqueo de las élites tradicionales, ¿no? Que van a adoptar la bandera de la descentralización, la autonomía y el federalismo, que ciertamente es un clivaje bien permanente, legítimo, etcétera, pero que la van a articular con los intereses de las élites hasta el día de hoy tradicionales. Entonces, en ese marco, la adopción de la demanda autonómica en el proyecto político del MAS va a despojar a las élites de su principal baluarte discursivo, de su principal idea fuerza, y por lo tanto va a desestabilizar las posibilidades de la oposición. Lo que va a pasar con la oposición va a ser que se va a fragmentar, se va a recluir a espacios territoriales, mientras que las representaciones partidarias, algunas van a negociar con el MAS, y otras van a plantear distancias más radicales, pero sin ninguna posibilidad de articulación, ¿no? Entonces va a ser un ciclo en el que las élites tienen poco margen de maniobra, pero al mismo tiempo entablan ciertamente sus propios vínculos con el MAS, ¿no? Y tal vez esto me conecta con el segundo ciclo a propósito de la emergencia de otras demandas sociales en el seno mismo del bloque indígena nacional popular. Yo planteaba la cuestión del posneoliberalismo precisamente en el sentido que dice Santiago, ¿no? Sí, yo creo que, como les decía, hay que entender el neoliberalismo al menos en tres sentidos.
Una como una fase del capitalismo que alude a un sistema económico que permea la vida social, que está presente, ¿no? Como una estructura, si quieren. Otra en términos de de su ideología, ¿no? Como un régimen de existencia, esta adopción del individuo, del lucro, ¿no? Que permea, si quieren, el sentido común, ¿no? Y esta otra del neoliberalismo asociada a un específico programa de gobierno que va a venir de la mano de las políticas del consenso de Washington. Entonces, el posneoliberalismo interpela esto que les digo, ¿no? Esta versión del neoliberalismo como programa de gobierno. Después está claro que nosotros no somos un país socialista, no sé, ni comunitario, ni estamos en el vivir bien, sino que convivimos ciertamente entre diversas formas económicas que no se han desarticulado ni nada, pero lo que el proyecto político del MAS va a hacer es modificar algunos términos importantes que habían sido los rasgos del ciclo neoliberal. Entre ellos yo destaco la centralidad del Estado, ¿no? Que gana en autonomía relativa del Estado respecto a las élites tradicionales que habían gobernado en la década precedente. Por otra parte, hay una apropiación del excedente que se utiliza para redistribución económica. Esta redistribución económica, sin embargo, estaba mediada a través de la inserción al mercado, a través del consumo, de la ampliación del consumo, ¿no? Lo que les contaba de los supermercados, por ejemplo, es bien llamativo, ¿no? Y aquí van a producirse algunas paradojas, que se amplía ciertamente la clase media, pero hay una diferencia entre la clase media ascendente y la clase media descendente, o la clase media tradicional, si quieren, ¿no? En la que las tensiones al mermar su poder político y simbólico, ¿no? Digamos, ya son más en un porcentaje, un segmento social de gente que ya accede a la universidad, que tiene más recursos económicos, además que ocupa inclusive el Estado, van a mermar las estrategias de reproducción de las clases medias y de las élites tradicionales, y por tanto van a ser un elemento para su reacción ciertamente habilitada por las propias contradicciones de la gestión política del MAS, ¿no? Sobre esa base se, va a generar, se van a generar estas protestas de las clases medias. Evidentemente, hay que considerar que el gobierno de Evo Morales también tuvo vínculos con el sector empresarial, con un segmento del sector empresarial. Ciertamente su estabilidad fue también parte de esto. Sin embargo, y quizás en esto se traduce la reacción conservadora del último tiempo, en que no es lo mismo repartir el excedente que controlar el excedente. Entonces, lo que en mi opinión estaba en juego en los últimos movimientos de las élites fue este interés por recuperar el Estado y controlar la totalidad del excedente, ¿no? Porque, bueno, evidentemente el MAS había negociado también con ellos, pero primero había un grado de autonomía relativa del Estado que le permitía utilizar el excedente para redistribución también. Y es esto lo que se juega, si quieren ponerlos en términos económicos. Y también en términos políticos, está sobre todo la reproducción de las élites a través del Estado, que ustedes saben que Bolivia no es precisamente un país industrializado. Entonces, mucha de la reproducción de las élites tiene que ver con la ocupación del Estado. La incorporación de sectores indígenas y populares va a generar evidentemente una reacción fuertemente conservadora. Y ahí se traducen los discursos meritocráticos, ¿no? Que es una diferencia importante con Ecuador, ¿no? Porque, por ejemplo, en Ecuador todo esto de la revolución ciudadana de alguna forma trataba de descorporativizar y de instalar, si quieren, esta dimensión más meritocrática, ¿no? Que hasta creo que hay un texto que le llama populismo tecnocrático, etcétera, ¿no? Pero que es una diferencia sustancial, en cambio, con el MAS, no porque no existan profesionales, evidentemente, como han podido ver en los textos, el MAS también acoge un sector de clase media, invitados, etcétera, pero hay otro sector que se incorpora masivamente, sobre todo a las instancias intermedias del Estado, que tiene una base identitaria e indígena nacional popular. Entonces, esta va a ser una afrenta para los sectores conservadores. En ese grupo focal que les cuento, de unos datos que les cuento que hizo Córdoba, no me acuerdo el nombre ahora mismo,
pero bueno, si quieren se los paso el enlace. Es muy interesante, seguramente ya sale en una publicación, cómo muestra que había un malestar antes de la revuelta de las pititas en las clases medias que demandaba que no tenían empleo porque no habían podido entrar al Estado y que estaban muy molestos porque el Estado estaba siendo administrado por gente que no tiene el conocimiento, no está profesionalizada, ¿no? O sea, que esto se traduce en Bolivia en términos de reivindicación del saber experto, blanco, mestizo, profesional, ¿no? Que está en oposición a la dimensión orgánica, el capital militante y la subalternidad como fuentes de legitimidad para acceder a espacios de representación que el MAS había entablado, con todo y sus disputas que ciertamente ustedes también han visto en los textos. Entonces, yo creo que los procesos de politización de las clases medias se van a dar sobre esa disponibilidad, digamos, un poco más estructural, a propósito del posneoliberalismo, pero se van a también habilitar desde esta gestión centralizada del gobierno del MAS, ¿no? Que tendió progresivamente a privilegiar el liderazgo presidencial sobre las decisiones estatales, sobre las decisiones organizativas y populares. Y mucho tiene que ver también con que el proceso de cambio no pudo incorporar estas sensibilidades, si quieren, de la clase media y no pudo neutralizarlas y dotarles de un horizonte progresista, ¿no? En cambio, este modo de gestión de lo político, ¿no? Que es centralizado, que se condensa en Evo Morales, que apela permanentemente a la reelección, que vulnera ciertamente las instituciones de la democracia liberal, va a ser el gatillador que va a permitir a las clases medias generar un movimiento histórico, ¿no? Que termina con 15 años, creo, de gobierno del MAS, en interrupción hasta que vuelve ahora, y que va a ser muy llamativa. Tal vez aquí hay que decir cómo se explica entonces el retorno del MAS al poder. Y yo creo que lo que va a pasar es que esta coalición que protagoniza las clases medias va a ser una coalición, si quieren, ficcional o precaria, que va a articular a otros sectores sociales populares, pero que estos van a volver al MAS en el último tiempo, que es lo que algunos de ustedes preguntaban, ¿no? A propósito de cómo es esto que retornan pese a las críticas, ¿no? Y tiene que ver porque había un cuestionamiento relativo, es un cuestionamiento primero a la concentración del poder, evidentemente. Segundo, que apela a la profundización de las políticas de distribución, de descolonización y de democratización del Estado plurinacional. Entonces, a pesar de que en un momento se engrana a propósito del cuestionamiento a la gestión del poder político en el MAS, después se distancia de este bloque conservador, ¿no? Que son sectores muy pequeños. Y si uno revisa, por ejemplo, los resultados electorales recientes, se va a dar cuenta que en el Tignis vuelve a ganar el MAS. En los Yungas vuelve a ganar el MAS, en Potosí vuelve a ganar el MAS, ¿no? Entonces hay un retorno al MAS. Y claro, ciertamente eso también tiene que ver con la pandemia, el COVID, la crisis económica, ¿no? En la que los sectores populares se encuentran como un referente de estabilidad económica al gobierno del MAS, y ni hablar al candidato presidencial que fue ministro de Economía de Evo, ¿no? Durante casi todo su mandato. Al mismo tiempo está, y también creo que está esto en una pregunta, esta dimensión identitaria, ¿no? Esta reivindicación a partir de la huipala, porque es bien llamativo cómo las organizaciones no salen directamente en defensa del MAS. Las primeras reacciones populares a la revuelta de las pititas y luego al golpe van a ser de transportistas que querían trabajar, que ya estaban cansados del bloqueo, etc. Paulatinamente se va a ir reorganizando el movimiento, las organizaciones populares. Y lo que va a pasar un poco es que va a ser el agravio identitario a la identidad indígena la que va a permitir unificar, ¿no? En el sentido en que y la protesta, el análisis de la protesta nos permite leer estas cosas, había una suerte Mayoría le llama restitución oligárquica, que se veía inclusive en términos simbólicos, ¿no? La quema de la huipala, que es un símbolo de la identidad indígena, la restitución de la beta republicana, ¿no? Que en Bolivia tiene una traducción como continuidad colonial. Al mismo tiempo está evidentemente el factor de la religión,
que se oponía a la religión, a las formas religiosas de los pueblos indígenas, ¿no? Mucho de Evo había sido, del gobierno de Evo había sido esto de reivindicar la ritualidad indígena, ¿no? La posesión en Tiahuanacu, incluso que algunos sectores indianistas le acusan de pachamámico, ¿no? Que era solo ritual y que no se traducía en términos de efectividad de poder, digamos que eso, bueno, se puede discutir, pero lo cierto es que había este componente simbólico fuertemente impregnado en el Estado plurinacional, y la revuelta de las pititas, a pesar de lo heterogénea que va a ser, va a terminar posicionando este factor conservador, racializado, ¿no? Del conflicto, ¿no? Entonces, mucho de eso se va a traducir en masismo salvajes y antimasismo civilización, ¿no? En esta lógica de civilización versus barbarie. Así se va a vivir el conflicto. Por eso los discursos de terrorismo, etcétera, van a terminar validando la intervención militar y las masacres de Sacaba y de Sencata. Después, a ver, ¿qué más me olvido? Creo que alguno me preguntó en relación al liderazgo de Evo. Yo creo que el liderazgo de Evo fue en el primer ciclo de movilizaciones un factor importante porque permitió condensar de alguna forma distintas matrices o gramáticas políticas en el movimiento, ¿no? Conectó lo cocalero con lo indígena a partir de la hoja de coca, no solo como la lucha de los cocaleros contra la intromisión norteamericana, la DEA y toda esta cosa, sino también la coca como un referente identitario de las luchas anticoloniales de los pueblos indígenas que vienen de larga data, ¿no? La memoria larga y la memoria corta, digamos, ¿no? Entonces el liderazgo de Evo se convirtió en una suerte de representación de lo indígena y popular. Inclusive García Linera se animaba a decir que el masismo era casi un sinónimo del levismo, ¿no? Lo cierto es que esto ha sufrido muchos cambios. Durante los primeros gobiernos del MAS, lo más importante va a ser que el factor Evo Morales en toda esta coalición heterogénea va a ser el elemento unificador y dirimidor, ¿no? A pesar de que hay una lógica ascendente y muchas veces descendente, las dos se cruzan, se intencionan a veces, Evo Morales cumplía un rol muy importante, ¿no? Inclusive terminaba decidiendo, por ejemplo, acceso a candidaturas, qué sé yo, el acceso a bienes públicos, un montón de cosas que centralizaba ciertamente muchas decisiones del MAS en él. Esto va a generar un malestar no solo en las clases medias a propósito de la reelección, sino en el propio MAS, ¿no? Se van a generar muchas divergencias entre, primero, un clivaje más profundo, que es esto de los orgánicos y los invitados. Los invitados son los sectores de las clases medias y los orgánicos son los que vienen de los sindicatos y organizaciones sociales que construyen su carrera política de forma ascendente. Digamos. Estas dos formas de legitimidad se van a tensionar en el MAS. Pero también, y esto se va a develar precisamente a propósito de la salida de Evo Morales del gobierno, existen otras divisiones a propósito de los evistas, los que son un segmento, Choquehuanca es otro segmento, ¿no? Choquehuanca, que es el vicepresidente, no corresponde al mismo segmento de Evo. Evo tiene actualmente, en mi opinión, una base principalmente cocalera, ¿no? Es una base profundamente cocalera y que articula a un segmento de los sectores invitados que han sido parte de su gobierno, ¿no? A pesar de que muchos dicen que, bueno, Evo ha vuelto como si no pasara nada, lo cierto es que ha pasado muchas cosas. Yo creo que Evo ha perdido una gran capacidad de concentrar las decisiones y que ya no necesariamente ya responde o es legítimo para todos los sectores sociales en el MAS. Por otra parte está esta otra beta de Choquehuanca, que representa un sector más andino, más de la zona de La Paz, por ejemplo, de los pueblos indígenas, y que de alguna forma también ha sido un sector importante que ha permitido la victoria del MAS en las últimas elecciones. Está luego Arce, que está generando sus propios sectores, sobre todo de profesionales invitados, pero que vienen de o sea, son un nuevo segmento, no son estos otros que participaron en el gobierno de Evo, sino esto se ve un poco en el recambio de los ministros. Hay un perfil igual
mixto, que es tecnocrático, pero son otros liderazgos, aunque en algunos liderazgos intermedios también intervienen algunos sectores de los gobiernos anteriores. Y hay otro segmento de organizaciones populares también. Entonces me da la impresión que todo esto que ha pasado este año, que parece realmente un siglo porque han pasado tantas en un solo año, lo que ha hecho es reconfigurar un poco las relaciones de poder que están todavía en proceso de solidificación. Recién se están viendo un poco cómo van a configurarse las relaciones de fuerzas internas. Hay muchas pugnas ahora mismo porque se nos vienen las elecciones subnacionales al año y los subnacionales clave, digamos, para pensar la hegemonía del MAS, ¿no? Entonces, en ese sentido, al interior del MAS se están produciendo un montón de disputas internas para acceder a espacios de representación. El MAS, y esa es un poco la tesis del libro, es realmente un campo de articulación, pero también de disputas, ¿no? En la que se juegan relaciones de poder, bienes públicos, etcétera. Después, a ver qué sigo. Lo último creo que es un poco para pensar la recomposición del orden. Esto me parece bien interesante porque evidentemente la caracterización, digamos, por ponerle progresismo, es un tema polémico. Está sujeto a distintas interpretaciones. Está esto de la marea rosa, el socialismo siglo XXI, el vivir bien, el progresismo, el giro a la izquierda, el posneoliberalismo, que es una elección analítica mía, etcétera, que de alguna forma privilegian ciertas dimensiones sobre otras, ¿no? Y que hablan también de la orientación de un derrotero. Evidentemente, la tesis de Máximo y también la de Svampa tiende a privilegiar esta dimensión como más sedimentada y estructural del capitalismo mismo, ¿no? En la que evidentemente si lo ves únicamente desde ese margen, no existen suficientes transformaciones. Seguimos con el régimen de acumulación primario exportador y en los términos de transformación, por ponerme más gramsciana, no hay, digamos, un nuevo bloque histórico y una nueva hegemonía, así, no hegemonía como expansión del proyecto, sino en este sentido de bloque histórico, no de articulación de estructura y superestructura. Es evidente que hay ciertamente una continuidad profunda con el ciclo anterior. De ahí la tesis de la revolución pasiva, ¿no? Que procura mostrar la recomposición del poder. Revolución sin revolución, le dice, me parece más. En mi caso, yo prefiero utilizar la categoría de posneoliberalismo porque me permite pensar estos ciclos intermedios, ¿no? Estos niveles intermedios en la que se juegan también otras dimensiones de la reconfiguración económica y de la reconfiguración política. Porque, bueno, si no, evidentemente sería muy difícil percibir inclusive cambios, ¿no? O sea, tendríamos como un pasaje de la historia casi monolítico. Entonces me da la impresión que a veces hay que leerlo en términos sedimentados, ¿no? De que hay una capa que es, bueno, es el capitalismo, evidentemente, y que también está el neoliberalismo y cómo viene a articular aquí el posneoliberalismo como programa de gobierno, ¿no? Que ya les aclaraba esa demarcación antes. Entonces, lo que va a ser ciertamente la especificidad del posneoliberalismo es que va a reformar algunos elementos del neoliberalismo, como decía Santiago, por eso es posneoliberalismo, no es antineoliberalismo, no es socialismo, no, es posneoliberalismo en el sentido que es algo más en el neoliberalismo. Esto se puede leer en una suerte, yo citaba al doble movimiento de Polanyi, en el sentido en que hay una lucha por oponerse a la mercantilización de la vida, digamos, ¿no? Y que de alguna forma en ese sentido puede leerse la restitución del Estado como recuperación de algunos márgenes de autonomía en relación a las clases dominantes y a las élites. Esto tiene, como les he mostrado, sus paradojas, ¿no? No se ha podido, evidentemente, salir del patrón extractivista, ¿no? Las mismas políticas redistributivas se han fundamentado en el extractivismo y esto ha generado conflictos y paradojas entre las clases medias, el movimiento indígena de tierras bajas, los sectores campesinos y urbanos populares que tienen demandas más corporativas de redistribución, etcétera. O sea, ha generado distintos tipos de articulaciones con el gobierno
en un nivel y también con el Estado, ¿no? Entraña sus propias paradojas. Pero en todo caso, y quizás ahí termino, que era otro cuestionamiento, yo creo que a veces algunas veces cuando nos demandamos de profundamente estructuralistas, pero en cambio hacemos lecturas voluntaristas, ¿no? Como si realmente las imposibilidades del cambio hubieran dependido solamente de la voluntad política o la mala fe del gobierno, digamos. Creo que dejamos de lado un poco todas las condiciones, reconfiguraciones de fuerza, relaciones de poder, de dominación, etcétera, que permean y que constriñen, ¿no? Realmente las propias capacidades de pensar la transformación y el cambio, ¿no? Es realmente que Bolivia salga de toda su historia realmente de existencia del patrón extractivista. Bueno, ahí si lo pones en perspectiva histórica, ya como que te ayuda a relativizar, ¿no? No lanzar tesis tan grandes, digamos, ¿no? Y en ese sentido, esta recuperación del Estado y la redistribución puede leerse en un sentido más o menos progresista, aunque ciertamente tiene también sus limitaciones. Eh, yo creo que hay que considerar esto, ¿no? O sea, por ejemplo, otra cosa es que se suele mucho pensar en términos de que, digamos, la élite a un lado y las clases populares al otro, pero es más complejo que esto. Aquí en Bolivia se habla mucho de la burguesía chola o la burguesía indígena, ¿no? Que es un segmento que ha acumulado capital, que tiene una identidad étnica también fuerte, que no termina de insertarse en las élites tradicionales por esta diferencia racial, pero que establece unas relaciones de dominación, de poder y de opresión sobre otros segmentos sociales de escala más baja, ¿no? Es como una cadena de dominación que entrelaza clase, raza y género. Entonces, ahí te das cuenta que sí, en términos relacionales también muchos de los sectores indígenas populares están permeados por diferencias y heterogeneidades entre sí, ¿no? Eso te da cuenta también de lo complicado que es transformar el neoliberalismo, ¿no? Quizás ahí, no sé, el trabajo de Verónica Gago, que estudia la salada en Argentina, es bien interesante, que bebe mucho de Bolivia, además, ¿no? Que muestra esta cosa de lo popular, el neoliberalismo, la resistencia, ¿no? Que es muy interesante para ver las complejidades de lo que se traduce en cambio. Lo cierto es que está claro que no podemos totalizar, y poniéndonos un poco políticos, la expectativa de cambio en el Estado, ¿no? Pero sí hay que considerar, y Santiago lo decía, que en Bolivia se ha producido un proceso de apropiación del Estado en los sectores populares. Recientemente, y eso siempre me gusta decirlo, por ejemplo, el Maicu, no sé si ustedes han leído en la tesis, que ha sido un referente de esta gramática indianista que plantea una querella profundamente destituyente con el Estado, empezó paulatinamente también a adoptar la estrategia electoral, ¿no? Primero la hizo en el 2002 y ahora en las elecciones subnacionales que se vienen va a candidatear como gobernador, ¿no? Que es como la vertiente más radical ahorita de las fuerzas sociales. Entonces eso te da cuenta que los sectores populares han comprendido al Estado ya no tanto en términos monolíticos como un aparato de dominación, digamos, sino como un campo de lucha en el que quieren permear sin que eso signifique dejar de lado muchas de sus disputas, reivindicaciones, etcétera. Como se puede ver, es realmente un escenario bastante complejo. De ahí por eso que me sonaba un poco complicado estas interpretaciones, digamos que hablaban mucho de la revolución democrática en las pititas, que planteaban una dicotomía entre Estado y sociedad civil, ¿no? Así, ¿no? Como que es el Estado y la sociedad civil que se rebela contra el autoritarismo, ¿no? Así fue leída por las intelectualidades más dominantes en Bolivia. Y bueno, ahí se generó todo un agujero analítico a propósito de la victoria contundente del MAS. En cambio, ahora que yo estoy trabajando derechas y otras cosas, lo que hay que pensar es en términos tal vez más gramscianos, ¿no? De que los proyectos políticos permean sociedad política y sociedad civil. Y ahora, de momento, se ha mostrado que los clivajes políticos en Bolivia están profundamente cimentados en clivajes sociales, raciales y de clase. De ahí esa configuración de
de dos tipos de protestas, ¿no? Esto de las pititas y el contramovimiento de la huipala, ¿no? Que coexisten en un mismo ciclo de protestas, ¿no? Hay un movimiento conservador y hay una respuesta, ¿no? Para limitar los alcances de la revolución de las pititas. Yo creo que los resultados de la victoria del MAS y lo que se abre a futuro dan cuenta que se había sobreestimado demasiado los efectos, la influencia, el propio carácter de la revolución de las pititas, ¿no? Se hablaba de revolución para empezar, se pensaba desde los sectores tradicionales que había articulado a toda la sociedad, que era además inclusive una interpelación desde la izquierda, muchos sectores de la izquierda se sumaron a la revuelta de las pititas, incluso obligaron a respaldar al golpe, ¿no? Instituciones intelectuales, que fue muy fuerte, precisamente porque habían leído quizás en estos términos, ¿no? Y yo creo que más bien hay que matizar, como les he mostrado, hay realmente una complejidad, o sea, si hay algo en Bolivia es densidad política y organizativa y que invade la sociedad civil y el Estado, ¿no? Y lo que hay que considerar es que no se trata tanto de pensar en términos de fin de ciclo, ¿no? Como si el fin de ciclo se hubiera agotado con la salida más del gobierno. En realidad lo que estamos viendo es que hay un momento de impugnación, ¿no? Al propio neoliberalismo, en el sentido en que el posneoliberalismo no se ha terminado de solidificar propiamente así como una hegemonía, como una sustitución de clases dominantes, porque ocupar el Estado, digamos, ser clase dirigente no te hace ser clase dominante, ¿no? Hay una distinción. Entonces, ocupar el Estado no se ha transformado no ha transformado a los indígenas, a los sectores populares en clases dominantes, para nada. Precisamente la diferencia entre la izquierda y la derecha es que aunque la izquierda puede ocupar el Estado, el poder de las élites es multidimensional, no está solo en el Estado, ¿no? Está en la ideología, en la sociedad, en la escuela, en todo lado, ¿no? Y que permite su reproducción. Entonces, yo creo que antes de la tesis de fin de ciclo se abre un momento de impugnación. A propósito de la tesis de Polanyi, ¿no? En esta idea de profundizar la mercantilización de la vida o en cambio luchar inclusive en los términos menores y ojalá en términos más radicales ciertamente por su resistencia.